del Cenami Perú estará Miguel Solís. Entonces, sin más, vamos a tener una charla, una conversación durante aproximadamente una hora, media hora cada institución, y al final podríamos hacer o tener una ronda de unas cuantas preguntas que pudieran ustedes tener. Bueno, nuevamente muchas gracias. Elizabeth, por favor, el escenario es todo tuyo. Hola, buen día. Voy a compartir pantalla. Esta. Ya. ¿Se ve? ¿Se ve sí, bien? se ve perfecto. Bueno, me presento. Mi nombre es Elizabeth Lobos. Trabajo en la Oficina de Servicios Climáticos de la sección de climatología de la Dirección Meteorológica de Chile. Y hoy les voy a presentar el Pluvio Reader, que es un software para la digitación de pluviogramas. Voy a dar una breve introducción, voy a hablar un poco del creador del software Pluvio Reader, voy a hablar para qué sirve el software, su metodología, voy a hablar de algunas estaciones meteorológicas que cuentan con la digitalización, algunos problemas que hemos tenido ahí que se han resuelto para tener esta digitalización, algunas conclusiones y por último sus preguntas. Bueno, el contar con una herramienta que nos brinde la posibilidad de disponer una serie de tiempo completa de las distintas variables meteorológicas, ya sea como precipitación, temperatura, humedad relativa, nos facilita la recopilación de la información de manera más precisa. Por lo anterior, hoy en día contamos con un software llamado Pluvio Reader, gracias al proyecto ENANDE, el cual digitaliza la precipitación registrada en los pluviogramas. Además cuenta con una interfaz de usuario que facilita esta tarea. Este se desarrolló en el lenguaje de Python, que es gratuito y se puede ejecutar en distintas plataformas diferentes. Bueno, el creador del software Pluvio Reader se llama Andrés Burboa Lizaman, el cual realiza este software para postular a su tesis para optar al grado del magíster en Ciencias de la Ingeniería con mención en Ingeniería Civil de la Universidad de Concepción. Hoy en día, Andrés cuenta con su empresa llamada Vacua. Bueno, esta tesis tiene como nombre Pluvio Reader, un programa automático para la digitación del pluviograma, y también pueden encontrar su publicación del 2020 con el nombre de Pluvio Reader, que es un software para la digitación de gráficos de tiras pluviográficas semanales del tipo sifón. Y justamente en Chile nosotros contamos con este tipo de pluviogramas que ustedes pueden observar acá, que son semanales, que empiezan el lunes a las 8 de la mañana y terminan el próximo lunes a las 8 de la mañana. Y aquí yo les dejé distintas imágenes o ejemplos que tenemos de Pluvio Reader con distintos fondos. Se pueden ver de distintos colores como más amarillos, plomo. Y esto es súper importante porque va a llevar después a la explicación de cómo se genera la digitalización de la línea. Bueno, y aquí podemos ver también que es por el instrumento pluviógrafo, que acá en Chile está basado en el tipo flotador y sifón. Y se puede ver porque cada vez que llega a los 10 milímetros hace su vaciamiento con una línea recta y ahí va generando de nuevo la precipitación ya cuando llega a cero. Entonces, la metodología que ocupa este software se basa en 4 principales procesos. El primero es identificar la línea. El segundo es unir o eliminar los elementos que encontramos en el Pluvio Reader. El tercero ya es trazar la línea, que no haya ninguna irregularidad, para que pueda estar bien el Pluvio Reader, o sea, la línea. Después es convertir esa línea a valores de precipitación. Igual hay que tener algunas consideraciones, como por ejemplo que este Pluvio Reader esté escaneado, por ejemplo, que esté limpio, sin marcas, sin estas cositas que podemos ver de fecha o el nombre de la estación,
que a continuación lo vamos a ver. Son previos pasos que se realizan. Bueno, y el primero, como les comentaba, era escanear y contar con un escáner, con un software que permita pasar esta imagen, o sea, este papel a una imagen, principalmente en JPG, y que tenga un ancho y un alto específico, para que así este software lo pueda leer bien. También es importante eliminar las manchas, timbres y fechas. Y aquí yo les tengo el ejemplo que les he estado mostrando, pero ya más limpio. Pueden ver que yo aquí ya borré la fecha y marqué a pulso un poco más la línea. Esto nosotros lo realizamos en Paint y es fácil de hacer de cierta forma. O sea, hay que tener harta paciencia. Entonces, cuando uno ya tiene la imagen limpia, lo primero que hace el Pluvio Reader es identificar la línea. Esto lo realiza con técnicas de agrupación de píxeles, de frecuencia acumulada del color, determina el umbral, para así obtener una imagen binaria en blanco y negro. Entonces aquí tenemos unos ejemplos en donde aquí se agrupan los píxeles y se va determinando la frecuencia acumulada del color. Y cuando uno realiza esto, como ustedes pueden ver que los fluviogramas son de distintos colores, hay que hacerlos en esta imagen de RGB, o sea, viendo en colores rojo, verde y azul, y así viendo las distintas intensidades. ¿Para qué? Para poder cumplir su objetivo, que es determinar la separación del fondo con la línea. Para, por último, dejar esta imagen binaria en blanco y negro y poder describir esta línea del pluviograma. Una vez realizado este paso, se va al segundo, que es la unión y eliminación de elementos, y este consiste en determinar que cada columna del pluviograma tenga un valor, o que no tenga un valor cero. Entonces ahí se puede ver cómo va distinguiendo en los trazos y va determinando en qué zonas hay cero. La idea es que aquí el software a veces lo hace de manera automática. Si no, habría que de nuevo ir a Paint y procesar la línea para hacer la unión. Una vez realizado eso, el software se va al trazado de toda la línea, o sea que ya esté todo continuo, y empieza a observar los vaciamientos, o sea, a notar el píxel superior que da inicio al vaciamiento para determinar también el píxel último de inferior, que sería el final del vaciamiento. Y una vez ya controlado todos estos vaciamientos, llega al último proceso, que es la conversión de los valores de precipitación, y esto los lleva a una planilla Excel. Y muestra los milímetros de agua caída al instante y el acumulado en la columna siguiente. Bueno, y el ejemplo anterior mostraba 127 milímetros, súper preciso. Bueno, aquí les voy a mostrar un ejemplo de cómo se realiza una digitalización de un pluviograma. Y aquí podemos ver la interfaz del software, que es súper bueno para el usuario porque tiene un menú principal que va de manera ahí uno pudiendo desarrollar paso a paso la digitalización en Python. Entonces aquí yo les tengo un video. Bueno, aquí tenemos el menú principal, en donde nos da la opción de primero ir a buscar la imagen, donde la tenemos, en nuestras carpetas. Evidentemente esta imagen limpia, para luego agregar la información de la imagen, como el nombre, el inicio de la fecha, el final de la fecha. Por último, es reconocer los márgenes. Y aquí es importante porque si observan, al inicio el programa muestra estos puntos rojos fuera de los márgenes de las 8 AM y de los 10 milímetros como de los 0 milímetros. Entonces tiene la opción de corregir estos puntos. Entonces uno puede elegir el punto 1, punto 2 y así se va corrigiendo cada uno de estos puntos. Uno pone el cursor y marca dónde quiere el punto para que se genere este marco. Entonces ahí nosotros podemos obtener la identificación del primer proceso, la identificación de la línea. Y podemos observar cómo se genera
De todas formas, podemos ver que la imagen de fondo atrás igual tiene algunos puntitos. La idea es que esté lo más limpia posible. Por eso a veces nos muestra otras alternativas que también nosotros podemos pinchar aquí en el programa. Y claro que en este caso las alternativas eran más oscuras, así que uno decide por la primera. Pero hay veces que al revés, que las alternativas tienden a ser más limpias. Bueno, después de reconocer la línea, se va a unir los elementos. Esto aquí es súper importante porque el mostrar este cuadro verde nos dice que la línea es continua, o sea que no hay ningún resalto ni nada y que lo puede leer. O sea, lo va a transformar a valores. Entonces, aquí vamos a observar que lo transforma y podemos ver en el gráfico de arriba la precipitación instantánea, que podemos ver en qué día precipitó en específico, y ya después en el de abajo el acumulado, y podemos ver cómo marca por sobre los 120 milímetros. Y después uno da a aceptar al programa y podemos observar que nos da la posibilidad de ver el intervalo de tiempo y nosotros elegimos cada 5 minutos. Después recogemos estas planillas donde observamos los milímetros en estas planillas Excel que va con la columna instantáneo y acumulado y mostrando los 127 milímetros. También se realizó la planilla de cero, que fue una alternativa a uno de los problemas que nosotros tuvimos, porque por lo general en los lugares donde están ubicadas las estaciones, a veces no llueve mucho y tenemos muchos pluviogramas en cero. Entonces se generó esta posibilidad para poder tener esta planilla de manera más automática. Y bueno, ahí está el ejemplo. Entonces, en Chile, como les comentaba, tenemos 3 estaciones meteorológicas que se ha podido digitalizar. 2 de ellas están ubicadas en Valparaíso, que es Calle Larga, y Olmué, y la otra es en Concepción. Y se tiene un 71% de pluviogramas digitalizados de Calle Larga, que corresponden a un total de 68 pluviogramas, porque cada año tiene como 52 pluviogramas. En Olmué tenemos el 25% de las digitalizaciones con 280 pluviogramas digitalizados. Y por último, en Concepción, el 87% de los pluviogramas digitalizados, que corresponde a 1.447 pluviogramas procesados por este software PluvioReader. Entonces, miren, uno de nuestros principales problemas, como les comentaba, que nosotros en esta zona de Valparaíso, que abarca la zona central de nuestro país, a veces no tenemos precipitación y nos encontramos con líneas totalmente que están en cero, y a veces hay trazas que no marcó muy bien. Entonces nosotros lo que hacemos es ir a ese día y ver la imagen satelital a ver si hay alguna nubosidad asociada a precipitación, o hacemos una búsqueda de las estaciones meteorológicas más cercanas para ver si hubo o no hubo precipitación. De no ser así, lo que nosotros hacemos es generar esa planilla de cero y así poder tener digitalizada los pluviogramas. Otro de nuestros problemas era que, si ustedes observan acá, la línea quedaba bajo el cero. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros antes? Era borrar esa línea en Paint y a pulso ir haciendo la línea. Así que igual era un poco difícil. Así que la planilla de cero nos pudo ayudar bastante en ese sentido, porque al final íbamos a tener cero precipitación. Y si nosotros quisiéramos digitalizarlo, pasarlo por el pluviograma, o sea, por el software PluvioReader, vemos que el software igual identifica la línea. Aquí yo les muestro sin haber borrado la imagen anterior y podemos ver cómo detecta que hay 2, 0 y 1, esta zona verde, o sea que en la columna hay 2 valores. Entonces eso ya es un error. Incluso al final, si bien muestra una planilla, esta la muestra con 14 milímetros, lo que no corresponde. Entonces uno siempre tiene que estar atento a la digitalización y al resultado que corresponda al pluviograma.
Bueno, otra de observaciones que hemos tenido con nuestros fluidogramas son que al inicio siempre tienen una línea que llega de 10 milímetros hasta 0, pero esa línea por lo general hay que borrarla. De todas formas hay que verificar. Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es ver el fluidograma de la semana pasada, o sea, la anterior, el que al final del 10 de octubre, si tiene alguna precipitación y si corresponde a estos 10 milímetros. Si no, por lo general esa línea se borra, si no el fluidograma la toma. La toma parte del... O sea, el software FluidReader la toma como parte de si hubiese precipitado. Entonces es importante depurar o limpiar los fluidogramas. Y aquí le tengo distintos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos un sello que está sobre estos 20 milímetros y se ve súper poco nítida la línea, entonces esa línea hay que remarcarla, por ejemplo, limpiar esa zona en Paint. Acá tenemos otro ejemplo que hay que borrar todos estos sellos, siempre tener bastante limpio. Y aquí, por ejemplo, tenemos esta unión muy seguida de milímetros, y sin embargo, quisiera decir que el programa lo reconoce y lo hace bastante bien, y marca esa zona, a pesar que nosotros a nuestro ojo podemos decir cuánto, 10, 20, 30, no. Ahí el programa es capaz de verificar esas líneas y es bien preciso en eso. Lo que sí hay que tener siempre en consideración, por ejemplo, en estas zonas de abajo, que lo ideal sería que siempre las puntitas lleguen hasta abajo o lleguen a los 10 milímetros para que se marquen los píxeles superiores e inferiores y marque el vaciamiento, si no va a marcar siempre error, por ejemplo. Ya miren, y como les comentaba sobre la depuración de la línea, aquí yo les tengo el ejemplo del inicio de la presentación, que es el de 9 de junio, en donde yo paso este fluidograma sin limpiarlo, sin hacerle nada, sin remarcar la línea, sin quitar los sellos, lo paso por el software y podemos ver que lo lee. Pero si se fijan, podemos ver que la línea está entrecortada y nos marcó algunos sellos, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que ya pasando los distintos procesos del menú, podemos observar que ya en la unión de elementos, él no es capaz de reconocer la línea continua. Por eso es importante depurar los fluidogramas con anterioridad. Bueno, también en la Dirección Meteorológica de Chile nosotros tenemos en la página web información histórica. Y hoy en día cuenta con 11 estaciones meteorológicas que tienen escaneados los fluidiogramas y los tienen en acceso para las personas. Y como conclusión, este software, al estar desarrollado en Python, nos brinda la capacidad de trabajar en varios puntos de trabajo, como es gratuito, y de obtener las actualizaciones y trabajar en distintos sistemas operativos. Nos facilita la tarea en ese aspecto. Bueno, el poder contar con una interfaz de usuario nos ayuda y hace más amigable este software, porque así podemos tener un mayor control y podemos realizar esta digitalización más fácil, ágil y rápida. Bueno, y esta herramienta nos permite obtener la serie de tiempo de la precipitación con una mayor precisión y a distintos intervalos de tiempo. Bueno, muchas gracias por su atención y aquí quedo atenta a sus preguntas. Gracias. Muchísimas gracias. Muy clara la exposición. Muchas gracias. Te agradecemos muchísimo. Tenemos una pregunta, Karina Flores. Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola, Buen Elizabeth, día. ¿cómo estás? Ya estuvimos Hola. hablando, ¿te acuerdas cuando estuviste en Buenos Aires del tema de la Sí. digitalización y demás? No, te quería Claro. comentar, nosotros acá en el servicio también tenemos desarrollado un software para digitalizar fajas a través de imágenes escaneadas, y también estuvimos probando con inteligencia artificial para ver si se podía detectar la curva y demás, y tenemos los mismos inconvenientes que mencionabas vos, encontramos, o sea, porque no hay manera de hacerlo sin que intervenga la persona y que manualmente realice el trazo y bueno, lo corrija y demás.
Y bueno, y aún así, lo que pudimos llegar a observar nosotros es que, por ejemplo, para digitalizar un año de fajas nos lleva aproximadamente 8 horas de trabajo. Quería saber si ustedes tienen documentado o calculado más o menos cuánto tiempo les lleva a digitalizar o si tienen analizado eso. Mira, yo llevo 3 años en esto y he digitalizado alrededor de 10, 20 años. Ah, Pero nos lleva igual, es que hay pluviograma y pluviograma. Hay algunos, como te comentaba, en la zona central de Chile, donde no precipita mucho, donde generamos la planilla de cero y nos facilita un montón, porque sabemos que no precipito y nada. Pero los que el que mostré de 127 milímetros, hay otros de 100, que ahí el realizar la línea a pulso, ahí ya nos lleva a veces un día entero, o a veces estamos, no sé, digitalizando 10 pluviogramas por día, más o menos, más todas las otras Ah, cosas bien. que uno por lo general hace, así que, pero Claro, eso es relativo, claro. sí, sí, Igual porque tenemos 3 personas que trabajamos en la digitalización, que una es mi compañera Angélica Guzmán y mi otra compañera Marjorie, así que estamos las 3 trabajando en digitalizar, eso ayuda también. claro, sí, ya tener un equipo dedicado exclusivamente a eso, sí, más vale agiliza. Y si me permiten una pregunta más, si no les molesta. Nosotros acá en el servicio, los pluviógrafos van en decadencia, o sea, cada vez tenemos menos, creo que ahora quedan aproximadamente 10, pero históricamente hemos llegado a tener alrededor de 100, cosa que tenemos mucha historia en fajas. Y la idea, al menos de nuestra parte, es que se sigan manteniendo los pluviógrafos manuales porque, por toda la historia, ¿no?, climatológica. Quería saber ahí en Chile cuántos pluviógrafos tienen más o menos y si lo siguen manteniendo y si la idea también es seguir contando con ese dispositivo, si se está pensando en reemplazarlos por automáticos. Mira, hasta ahora hay hartas estaciones que dejaron de funcionar, Claro. porque la idea es pasar a los nuevos dispositivos. Sin embargo, hay otras que se mantienen. Por ejemplo, la de Quinta Normal acá en Santiago, esa se mantiene. Hasta ahora contamos en escaneo, que han sido escaneados los pluviogramas, 11 estaciones hasta este momento, pero en nuestro depositorio histórico hay muchas más estaciones. En este minuto no tengo las Claro, estaciones específicas, pero sí hay hartas igual. claro, es mucha información, igual que nosotros, que tenemos que rescatar, y bueno, y por eso es importante desarrollar este tipo de metodologías, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias, Elizabeth. Gracias a ti. Gracias. Ahora está Paola. Hola, Juan José Wilmer, de Ecuador. Quería hacerle las 2 consultas de Elizabeth, que era referente, bueno, algún rato yo trabajé con fajas geográficas de aquí en Ecuador, y bueno, yo digitalizaba con una mesa de digitalización, y tenía algunos inconvenientes al rato de que, digamos, los que manejaban el instrumentario, especialmente dejaban poniendo en la faja geográfica. En muchos casos no subía hasta el tope de la descarga. Uno. Y lo otro es que, por ejemplo, no ponían en el cero al inicio, generalmente ponían una linita más arriba y eso influía. Pero, sin embargo, con una mesa de digitalización, tú podías corregir eso. Entonces, y Sí. aparte de eso, por ejemplo, yo, por ejemplo, en el enlace que tenía de la mesa de digitalización, con el software y trackers que tenía también, por ejemplo, tenía para generar intensidades. En este caso, no sé, de lo que tienen en la herramienta Python, no sé si pueden integrar también algo de intensidades a partir de la información que generan, o sea, de lo que se levanta, ¿no? Eso. Claro, al final no entendí bien tu pregunta específica, pero no sé si la puedes repetir. Lo último que nombrabas de Python. Eso no pude, pero claro, justamente al principio sí se tenía ese problema que tú mencionas, que a veces por el instrumento genera unos picos que no llegan a los 10 milímetros y marca igual de todas formas 10 milímetros porque el software subentiende que esos son 10 milímetros por solo el hecho de tener ese pic. Sin embargo, se ha ido
mejorando constantemente. Nosotros tenemos el contacto con Andrés, que es el creador, y cada vez que tenemos algún problema, él lo va solucionando en Python. Y el hecho de poder nosotros o sea, limpiar el fluidograma en Pine con anticipación antes de pasarlo, eso nos facilita un montón, porque eso evita todos estos resaltos que no marcan bien la precipitación, lo eliminamos con anterioridad, así que eso nos ha ayudado en la digitalización. Gracias. Si no hay otra pregunta, yo tengo dos, Elizabeth. Una, Bueno. ¿qué es Pine? Y desde mi desconocimiento total de esto. Pine es un programa que tú llevas la imagen, cualquier tipo de imagen, y puedes borrar, puedes generar una línea, entonces vas limpiando y todo eso. Ok. Y la otra, igual desde el desconocimiento, estas bandas o estas fajas ¿son estándar o cambian con el tiempo y depende del instrumento? Me pregunto, por ejemplo, en la estación Quinta Normal, más antiguas del mundo, ¿esta faja es igual siempre o cambia y el software lo reconoce? Claro, el software está creado para los fluidogramas de Chile, y en la estación de Quinta Normal es un fluidógrafo de sifón y flotador, que es distinto a otros fluidógrafos, porque este genera la línea de vaciamiento en línea recta. Ese específico, o sea, todas las estaciones de acá de Chile son con este tipo de fluviograma. Sin embargo, hay otros que son diarios y hay otros que son de más días, tengo entendido. Y hay otros tipos de pluviógrafos que ocupan con las coordenadas ya con un grado de inclinación, y no toma el vaciamiento, sino va acumulando la precipitación. Pero esos son otros tipos de pluviógrafos. Acá en Chile en específico, el de flotador y sifón. Perfecto, muchas gracias, me queda clarísimo. Okay. Muchas gracias, Gracias. Elizabeth, muy claro todo, y también gracias a las preguntas de los que las hicieron y a todos los demás. Ahora damos paso a la presentación del Cenami Perú, que la hará Miguel Solís. Miguel, si está por ahí. Miguel. No puedo, perdón, dijo algo. Hola, Miguel. Hay un mensaje en el chat que dice que no puede acceder al micrófono. Sí. De nuestra parte, creo que ya no hay alguna configuración, pero creo que sí está permitido. De pronto, Miguel, si sales y vuelves a ingresar. Mientras tanto, sobre la pregunta o el comentario que hacía, no me acuerdo el nombre, creo que es Karina, es el Servicio Meteorológico de Argentina, creo, y mencionaba, Karina, si estás por ahí, sobre inteligencia artificial. ¿Cómo va eso? ¿Cómo está ese tema? Que suena interesante y sería si es que se logra. Podría, creo, ayudar bastante.
Fue una prueba que se hizo con un compañero que ahora lamentablemente ya se fue del organismo, que es físico, y él conocía, entonces yo le pasé unas fajas para que él pruebe hacerlo de manera automática, usando inteligencia artificial. Desconozco qué metodología usaba, pero tenía el problema, una era que las manchas de la faja, la inteligencia artificial no la reconocía, lo tomaba como lluvia, y también eso que mostraba Elizabeth, esas fajas que son muy intensas, que tienen muchos picos en poco tiempo, tampoco podía distinguirlos correctamente. Entonces optamos por la metodología que usamos ahora, que es marcar a mano los puntos de cambio dependiente, y ahí sí no tenemos problema ni con las manchas ni con las precipitaciones intensas. O sea, ya no nos quedó otra que usar la metodología artesanal. Así que... Okay. Pero bueno, seguramente si se puede seguir desarrollando la inteligencia artificial, quizás aparezca alguna que nos pueda servir. Podría ser. Podría ser, sí. No sé cómo vamos, Miguel. Buenos días, Juan José. Sí. ¿Qué tal? Buen día Hola, a Cris, todos. ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí, disculpa, un momentito, estamos coordinando. Él está volviendo a ingresar al Teams. Ya, perfecto. Muchas gracias. También aprovechando la pausa, si nos hacen el favor de la hoja de registro a los que no lo han hecho todavía, yo nuevamente. Ver acá. Aló. ¿Está? Hola. Aló, buenos días. Buenas, Miguel. Se Buenos escucha días, bien. señor Miguel Solís. Hola, Miguel, ¿qué tal? Buen día. ¿Se me Ya lo escucha escuchamos bien. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, si nos comparte la presentación, por favor. Ya, pero está inhabilitado mi opción para compartir. Ah. Ok. Eso. No sé, Felipe o Pierre, si tienen el control para eso. Yo la tengo habilitada, por ejemplo, y soy invitado, pero... Menciona que solo los organizadores y moderadores de la reunión pueden compartir contenido. Ya, ahora sí. Ya. Vamos, Miguel. ¿No se ve todavía? Un ratito. Ya. Ahí te veo yo. ¿Se puede visualizar la pantalla? Sí, Miguel, se ve bien. Ya, perfecto. Voy a comenzar. Perfecto. Muchas Buen día gracias, para Miguel. Mi nombre es Miguel Solís Zamora. Trabajo en la Subdirección de Gestión de Datos del Servicio Nacional de Meteorología del Perú. Y voy a tratar de describir brevemente el proceso de rescate de datos de bandas hidrometeorológicas que se viene desarrollando en el Servicio Nacional de Meteorología. Como antecedentes, podemos mencionar que durante los años 2010 y 2013, el CENAMI ejecutó un proyecto de inversión pública denominado Automatización de Recuperación de Información Histórica de Bandas Hidrometeorológicas. Para entrar en contexto, vamos a precisar que las estaciones meteorológicas de la red nacional cuentan con instrumental registrador que grafican el comportamiento de las diferentes variables. Estos equipos cuentan, entre otros, con un sistema de relojería y una plumilla para graficar en bandas de cartón la curva de la variable para periodos diarios, semanal y mensual. Por ejemplo, en el lado izquierdo se puede observar al inígrafo para el nivel de agua de los ríos, el pluviógrafo para la precipitación y el termógrafo para la temperatura. En la parte inferior se presentan las bandas con sus respectivos gráficos correspondientes.
Es una forma alterna de conseguir información meteorológica a las observaciones que realizan los observadores. El objetivo fue conservar los datos de las bandas que podrían perderse debido al deterioro de su soporte físico y digitalizarlos para permitir su fácil acceso. En este proyecto se escanearon 462.056 bandas de las diferentes variables y se interpretaron de manera automática 455.145 bandas, con un software desarrollado especialmente para este proyecto denominado Digibanda. El control de la calidad de la interpretación no estuvo considerado en el proyecto, por tanto, este proceso se sigue ejecutando actualmente. Los procesos operativos del rescate de datos son habilitación de bandas, que incluye clasificación, foliado, inventario, almacenamiento en cajas archiveras, el escaneo y el indexado de bandas. El indexado de bandas es un código único que se le asigna a cada banda para que sea único en el sistema. Interpretación de bandas con el software Digibandas, que es obtener los datos, y el control de calidad. Vamos a hablar a continuación del software de interpretación Digibanda. Para tener acceso al software se requiere de un usuario y contraseña. Existe un módulo de gestión de usuarios. El módulo 1 permite cargar las bandas. El módulo 2 se denomina procesamiento individual de bandas y sirve, entre otros, para crear la grilla. Y en el módulo 3 se edita la banda y se interpretan los datos de la variable. Este es el módulo 1 para cargar al sistema las bandas que se van a procesar. Se requiere la selección de la dirección zonal, la estación y la variable, y el sistema carga todas las bandas de la estación. Sin embargo, también tiene una opción para hacer la carga banda por banda, ¿no? Que se ve aquí en la parte central. En el módulo de procesamiento individual de bandas, se crea la grilla, se delimita el área de análisis, las áreas de exclusión de la banda, se ubica el color de referencia, se procesa el color y el sistema traza la gráfica y se procede a grabar. En el módulo 3 es el módulo de edición de las bandas, donde se editan las grillas, nuevamente se hace el gráfico de la variable, pero ahora de manera manual, se califica la banda, se registran los metadatos y con el comando grabar se interpreta automáticamente los datos de la variable. Pero fíjense, por favor, en el detalle que no se observan los datos interpretados. Cómo se trabaja a las ciegas, lo que es una limitación muy fuerte porque se pierde control del proceso. Felizmente, la subdirección tuvo la buena iniciativa de contratar a uno de los mejores programadores del equipo que lo desarrolló y este realizó una mejora en el módulo de edición de bandas, que consistió en la implementación de una ventana de visualización de datos interpretados y otra para visualizar los datos de fuente alterna, en este caso para pluviómetros, a fin de verificar la coherencia de los datos desde la edición de la banda. Esta mejora permitió reforzar el control del proceso, pero además nos permitió identificar una situación no prevista en el desarrollo del software que tiene un impacto considerable sobre la calidad de los datos. El instrumento registrador es un mecánico, por tanto sujeto a problemas de calibración o por alguna ligera inclinación de la imagen escaneada, entre otros, realiza el gráfico ocasionalmente con discontinuidad temporal o retrocesos en la escala del tiempo, que cuando el software lo detecta, interpreta valores atípicos, a veces con valores muy altos, en otros casos no tanto, estos últimos más difíciles de controlar. Esta condición tiene que ser controlada banda por banda y se complica en estaciones con mucha precipitación. Por ejemplo, en la imagen se observa que el inicio del segundo trazo está antes que el final del primero. Es el caso de la discontinuidad temporal. Y en lugar de interpretar más o menos 22 milímetros, ha interpretado 131.2. En esta lámina observamos el mismo caso, pero ya con los correctivos aplicados. Y se puede observar que ahora la interpretación ha cambiado a 20.4. En este otro ejemplo se observan otros casos corregidos y los valores de los datos interpretados consiguen una alta coherencia con los datos de pluviómetro. Podemos ver valores de 13.5 para ambos, 11.9 con 12, 9.5,
etc. La interpretación de bandas con el software Digibanda en sus 3 módulos presenta algunas limitaciones. Son las experiencias que hemos pasado nosotros en este proceso de rescate de datos. El procesamiento individual de bandas es manual. Y aquí se crea la grilla, pero se tiene que editar de todas maneras la grilla durante la edición. Esto parece que un poco como que debería ser automático, ¿no? El software no identifica sectores sin registros o datos faltantes. No los registra. Entonces, como no los identifica, ahí tenemos una limitación que obliga al control de calidad, pues a controlar banda por banda. El software interpreta con valores erróneos los datos afectados por discontinuidad temporal. Esto fue un evento, pues no planificado desde un comienzo. Tampoco es culpa de nadie, porque hay que ser adivinos para ver que esa situación está pasando. No tiene disponible una funcionalidad actualmente para corregir los errores en los indexados de la banda que se pueden producir durante el escaneo, indexado o desde la misma fuente que vendría a ser el registro del observador. Ocasionalmente hay bloqueos de algunas bandas hacia el módulo de edición, que eso se tiene que recuperar con la ayuda del programador. También tenemos otra limitación que es que se visualizan solamente los datos diarios de precipitación, pero no los datos horarios interpretados. No cuenta con un módulo de control de calidad para asignar las banderas de calidad a los datos interpretados y no cuenta con un módulo de consulta y visualización de datos para la disposición de los usuarios. Y las ventajas que podemos encontrar es que el software interpreta con muy buena aproximación los datos de precipitación, que son una variable acumulativa, que tiene que evaluarse en un periodo. Y sin embargo, lo hace muy bien. En el caso de temperatura, altura de nivel de río, esto es más simple porque son una lectura directa, no son acumulativas. También permite disponer de datos en todo el periodo de la banda y no solamente en horas establecidas. Los datos interpretados de las bandas permiten validar los datos obtenidos por el instrumental de lectura directa. Entre los factores que hemos identificado que se requieren de un control estricto porque afectan la calidad de los datos, podemos mencionar pues la condición de la banda. Hay bandas que son buenas, hay bandas que son regulares, casi buenas, y hay bandas que bueno, tienen una afectación muy grave y se pueden calificar como malas porque sus datos ya no responden al funcionamiento, al diseño y funcionamiento del sistema, o por alguna otra razón, ¿no? Hay muchas. Datos erróneos que interpreta el software por discontinuidad temporal. Este es el caso que ya expliqué anteriormente, que fue una novedad para nosotros. Los datos faltantes que afectan la calidad de los datos interpretados. Tenemos en la base de datos, un dato puede decir 25 milímetros. Y yo veo el pluviómetro, dice 50 milímetros. Pero a este le falta 5 horas de información. Entonces hay una parte del acumulado que se ha perdido por la falta del registro. Entonces esos casos hay que controlarlos para diferenciarlos de los datos buenos, ¿no? Datos faltantes recuperados. Esos datos faltantes en algunos casos, cuando la precipitación, el sector faltante está fuera del área de precipitación, nosotros aplicamos una recuperación y lo identificamos como datos faltantes recuperados, ¿no? Para diferenciarlo de los datos buenos. Error en el indexado de bandas que generan datos duplicados y es un problema que todavía tenemos pendiente de corregir. Datos afectados por falla instrumental y bandas con falla en escaneo. Esos casos también hay que controlarlo para aplicar correctivos y reprocesar las bandas con falla de escaneo. Y en el otro caso ya no se pueden recuperar porque cuando los datos han sido afectados por falla instrumental y la afectación a la calidad del dato ha sido considerable, pues esos datos ya pasan prácticamente al cementerio de datos, ¿no? Después tenemos bandas que sin acceso al módulo de edición del software, esos tenemos que identificarlos y controlarlos para que lo recupere posteriormente el programador.
bandas con trazos múltiples. Hemos identificado estos casos donde una banda tiene un trazo de acuerdo a la fecha de su registro, sin embargo, el observador de repente, por falta de insumo o algo así, se ha dado el trabajo de registrar otros en la misma banda. Y a veces se complica la cosa cuando falta, por ejemplo, identificación de las fechas o se superponen los trazos, entonces eso también puede poner en peligro la recuperación de los datos. Pero eso implica un procesamiento posterior. La coherencia interna y espacial de los datos interpretados con datos de pluviómetros. Y hemos identificado como actividades críticas que se identifican como cuellos de botellas en el proceso de rescate de datos, el control de datos faltantes y el control de datos erróneos interpretados por discontinuidad temporal. Ya. Ambas actividades son factibles de automatizar en el software de interpretación. Se han realizado pruebas con el programador con resultados satisfactorios para controlar los datos faltantes. Su implementación permitirá acelerar el proceso de interpretación y también el del control de calidad. Aquí podemos observar un caso, más o menos cómo es esta es una partecita del registro de los factores, el control de los factores que hacemos para el caso de datos faltantes, ¿no? Cuando la banda es semanal, por ejemplo, podemos encontrar días hasta los 7 días con algún registro incompleto. Entonces nosotros lo recuperamos. Lo recuperamos cuando es posible, cuando el área de precipitación, la zona de precipitación no ha sido afectada y los valores de precipitación se pueden validar con los datos de pluviómetro. Ahí aplicamos la recuperación de los datos faltantes. Sin embargo, esto ralentiza el proceso. Ralentiza el proceso porque hay que identificarlo de una manera manual y para cada una de las bandas. Felizmente, a nivel global, el porcentaje con respecto al total son más o menos, será un 15% más o menos. Del 15% más o menos el 50% es recuperado. Para controlar el proceso y los factores que afectan la calidad de los datos, se han establecido instructivos operativos y la asistencia técnica para el tratamiento de casos especiales es permanente. Se lleva un control de factores que pueden afectar la calidad de los datos en un archivo Excel para cada banda procesada de cada estación. Aquí podemos controlar, por ejemplo, lo que es fallo instrumental, lo que es desfase de datos, datos faltantes recuperados, los datos que no tienen ningún registro durante el día. Acá esto es para un control de datos faltantes para bandas semanales, acá para bandas diarias, acá cuando existen trazos apiñados donde no se pueden diferenciar los trazos, la precipitación ha sido tan fuerte que los trazos ya no se pueden diferenciar, entonces generan una incertidumbre a la hora de recuperar que no se puede levantar, por lo tanto nosotros esos casos también lo controlamos. Y demás factores, ¿no? Cuando hay un error en el indexado, error de edición de acceso al módulo de edición de bandas, error del digibanda, etcétera. Todos los factores que afectan están controlados para cada banda y para cada una de las estaciones que se han procesado. Se trabaja con enfoque de procesos para identificar cuellos de botella del proceso, cada uno de los cuales está debidamente caracterizado. Tenemos el proceso de gestión del proceso, que es donde se asigna, se lleva los inventarios, se actualizan los archivos de control, etcétera, ¿no? Y después está el proceso operativo de interpretación de bandas, propiamente dicho, el control de calidad de la interpretación y, por último, el control de calidad de los datos interpretados. Se desarrollan talleres de toma de conciencia para las no conformidades por factor humano. Se analizan en grupo las no conformidades identificadas en el control de calidad, especialmente los recurrentes, y se destaca la importancia de la mejora continua para evitar el impacto en la calidad de los datos.
parece que había un error en la... Ya, esto... Actualmente se viene desarrollando un nuevo software de interpretación de bandas tipo web, ¿ya? En el cual se ha desarrollado un módulo de indexado y un módulo para visualizar las bandas. Está pendiente los otros módulos de edición, de interpretación. Estamos en proceso. En este avance que hemos ido realizando, me gustaría compartirles una experiencia muy productiva desde mi punto de vista. Mientras le hacía las revisiones al avance de este módulo para la conformidad del entregable del programador, me explicaba que terminado el indexado de las bandas, el aplicativo migraría de manera automática las imágenes escaneadas a una carpeta en la base de datos. Y se me ocurrió preguntarle si se podía migrar al sistema Digibanda, ya no al nuevo sistema, sino dirigirlo al sistema Digibanda, copiándole una grilla y su detalle de manera automática para reemplazar el proceso individual de bandas, que prácticamente pues solamente nos genera la grilla, pero toma el mismo tiempo que el procesamiento de edición. Entonces, como duplicar tiempos del proceso. Y el programador, que es muy bueno, se interesó personalmente en lograrlo y fue así que el módulo de indexado se termina, o sea, aparte de ser un módulo de indexado, se ha hecho otra versión modificada del mismo módulo, pero ya para otra función. Y para convertirse en el nuevo módulo de procesamiento individual de bandas. Esto reemplaza el procesamiento individual de bandas de manera manual a automática. Lo gracioso es que no costó nada, pero se logró un gran avance en el proceso con ahorro de tiempo y recursos. Este nuevo módulo copia la banda escaneada al sistema Digibanda, lo lleva directamente a través de algoritmos que el programador maneja, le asigna automáticamente una grilla de acuerdo a la variable y agrega el detalle de la banda en la base de datos, de tal manera que queda listo para su edición sin tener que pasar por el procesamiento individual. Permite un ahorro considerable en tiempo y recursos en el proceso de interpretación, y actualmente ya se han migrado 30.626 bandas entre plugigramas y linigramas al sistema Digibanda listos para su edición e interpretación. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. También muy clara la exposición de la herramienta Digibanda con la que ustedes cuentan. Abrimos el espacio para preguntas si tuvieran. Bueno, yo tengo una, Miguel. Adelante. Una es que en las láminas que mostrabas, había veía algunas bandas en donde parecía, no sé, igual las hago desde el desconocimiento de esto. Algunas parecía que se escapaban de la escala. Esto es así. Puede que exista que la precipitación es tal que escapa la escala de la banda misma. En realidad, más hemos verificado que se trata de problemas de calibración del instrumento. Cuando el instrumento está bien calibrado, no pasa de los 10 milímetros. Sin embargo, pese a esa afectación que podría existir, nosotros evaluamos el nivel del impacto. Si hay un impacto considerable, que lo validamos con el dato de pluviómetro, entonces ya nosotros no lo consideramos. Pero si el impacto es ligero, es mínimo y estos valores juegan muy bien con la coherencia, entonces por ahí lo rescatamos. Ok, gracias. Elizabeth. Hola, sí, yo quería felicitarte con el último proceso, bueno, en general todo, pero en el último proceso me llamó mucho la atención porque fíjate que nosotros acá generamos bastante tiempo en el después, el ya cuando tenemos los datos digitalizados, otro departamento acá en la DMC los toma y lo ordena a la serie. Entonces, ese proceso que tú hablabas de que en tu programa lo incluye,
y lo hace de manera automática y va generando toda esta información de manera más automatizada, me pareció un muy buen proceso porque de verdad uno se demora otro tiempo más en generar y ordenar estas series de tiempo. Así que no, felicitarte, me gustó mucho cómo van. Y voy a solicitar esta parte también, me parece muy bien. Gracias. Muchas gracias. De igual manera también le felicito porque estamos aprendiendo bastante con este webinar de lo escuchado en los avances que ha realizado Chile. Hola, disculpa, Juan José, no se escucha. Tenía el Aló, aló. micrófono en mudo. Karina decía que si puedes hacer la pregunta directamente. La estaba leyendo en mudo. Sí, Miguel, muy interesante lo que presentaste. Te quería preguntar porque no me quedó claro de la presentación, ¿con qué frecuencia obtienen el dato de lluvia una vez que digitalizan las fajas? ¿Y en qué formato sale del programa? Porque lo que nos había mostrado Elizabeth, por ejemplo, en el de ella sale en un Excel. Si ustedes en qué formato lo obtienen y con qué frecuencia. ¿Pueden obtener la lluvia cada 5 minutos, cada 1 hora? ¿Cómo es eso? Sí, actualmente toda la información que se procesa se deposita en la base de datos de Oracle y todas las consultas se manejan a través de base de datos. Entonces, es ahí donde nosotros vamos a trabajar con el nuevo software para que esos datos interpretados, por ejemplo, de manera diaria, al estar graficado y contener todos los píxeles para su recálculo, se conviertan en datos horarios, se conviertan en datos cada 10 minutos. Claro que esto, cuando se incrementa la resolución, se pierde un poco por decir, de certeza, o no tanto de certeza, sino en la exactitud, debido a que cuando, por ejemplo, tenemos una banda mensual, el número de píxeles se reduce bastante por día. Entonces, pero sí, se tiene en el previsto que para el módulo de visualización y consulta de datos, se pongan se pueda contar ahí para visualizar los datos horarios, los datos cada 20 minutos, 10 minutos, de acuerdo a una consulta que se ha hecho a especialistas pues, de hidrología, de meteorología, que son los futuros usuarios, ¿no? De esta información para sus trabajos. Entonces, atendiendo esos requerimientos, nosotros lo estamos considerando dentro del módulo de visualización. Perfecto, muchas gracias. Miguel, también otra consulta que tenía era aquellas bandas que son consideradas malas, según mencionabas en la presentación, para el proceso de digitalización, ¿se descartan totalmente o pasan a un proceso manual a ver si es que es posible aún rescatarlas? Todas las bandas, incluyendo las malas, pasan por un proceso de revisión exhaustivo, porque una vez que aparece un problema, por ejemplo, hemos recuperado muchas bandas malas, porque son calificadas como malas porque aparentemente no tienen registro. Sin embargo, cuando vamos a la banda original, o sea, nosotros manejamos dos tipos de formatos. Un formato para trabajar en el software y un formato original, que es un formato pues más grande, ¿no? Con una resolución más alta, 600 dpi, 300 dpi. Entonces, en esa resolución más alta, nosotros vamos y verificamos y buscamos el trazo. Y ahí hacemos un esfuerzo y por ahí encontramos algunas líneas que nos permiten recuperar el dato y ya no pasa de ser malo a ser regular y a veces al estado bueno, ¿no? Pero sí se hace una revisión. En general, del total de bandas que hemos procesado actualmente,
más o menos el 1.5 han resultado ser malas. El 1.5%. Ok, muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, pues bueno, nuevamente agradecerles, Elizabeth, Miguel, y a todos los que han estado presentes. Ah, hay una pregunta más. Darwin. Muy buenos días con todos. Muchas gracias, Juan José, por la presentación. Muchas gracias, compañeros, colegas, por la presentación. Bueno, yo quería primero, más que una pregunta, es dar un pequeño comentario y me podrían responder al final a la pregunta. Bueno, veo que con todos los centros meteorológicos de la región tenemos el mismo inconveniente en cuanto se trata al tema de rescate de datos. Por normativa de la OMM, es más que seguro que nuestras bandas van a ser lo más estandarizadas posibles. Sin embargo, tengo un comentario, y es un comentario que quiero dar debido a que creo que es nuestra forma de ser como región, como países, que tratamos de hacer varias veces las mismas cosas y tenemos en cierta forma un egoísmo de compartir lo que hacemos. ¿Por qué digo esto, verán? De pronto suena un poco también, un poco más grosero de mi parte decir que somos un poco egoístas. Es porque estoy viendo repetitivamente que muchos de los centros meteorológicos queremos aplicar el mismo procedimiento para dar solución al mismo problema, pero no nos hemos integrado de una forma de región para trabajar en conjunto y probablemente tener una solución más eficiente del problema que queremos tratar. Hemos visto que todos tuvieron la misma idea del rescate de datos, de cómo digitalizar las bandas, haciendo uso de inteligencia artificial, desarrollando un software. En Ecuador, CIFEN también estuvo en su tiempo haciendo el mismo procedimiento y nosotros con Minami también planteamos la misma idea, pero no hemos visto una forma de integrar y compartir esas experiencias para que podamos mejorar un producto. Y eso nos está pasando en todo, en realidad. Nos está pasando en bases de datos, nos está pasando en metodologías de control de calidad, nos está pasando en todo lo que se trata de procesamiento de datos hidrometeorológicos. Incluso nos está pasando en la implementación o el paso de estaciones convencionales hacia estaciones automáticas, porque todos estamos tratando de hacer siempre los mismos procesos de manera separada. Entonces, mi comentario final es que, primero, no sé si sea posible o haya la posibilidad y las ganas de empezar a compartir esto, de empezar a generar un canal de divulgación de los avances tecnológicos que se está teniendo en cada centro meteorológico. Y luego de eso, obviamente, a empezar a compartir esos conocimientos de alguna manera. No necesariamente compartir el software, pero puede ser compartir experiencias de los errores, que eso es bastante importante porque nos ayudaría a no cometer esos mismos errores dentro de la región. O formar un grupo en el que podamos compartir códigos, podamos compartir documentos, podamos compartir metodologías. Yo creo que eso nos ayudaría como región a tener un avance mucho más rápido y a tener resultados mucho más eficientes de lo que estamos haciendo. Entonces, finalmente, para dar final a mi comentario y a mi introducción, me gustaría mucho que CIFEN como Centro Regional del Clima pueda liderar esto como lo he estado haciendo y ver si de alguna manera podamos unir todas estas sinergias entre centros meteorológicos de la región y empezar a tener avances más coordinados, más eficientes. Y que sean con la idealización de compartir, de mostrar ese avance de hermandad entre región, entre la R3. Muchas gracias a todos. Tengan todos un buen día. Gracias, Darwin. ¿Alguien quiere comentar el comentario? Miguel, creo que... No, sí, yo de acuerdo. Me encantaría que se den esos puentes para poder compartir las experiencias y también compartir lo que se ha podido ir avanzando de manera separada, con la finalidad de al final consolidar un buen producto y que puedan servirnos a todos, ¿no? Sumando los esfuerzos. Sí.
Sí. Bueno, aprovecho también el comentario de Darwin, que tiene razón, y recuerdo que en un proyecto que había regional llamado PRASDES, se creó el llamado, no sé, Pierre, si estás por ahí, creo que era Grupo Regional de Desarrolladores, donde estaban gente de los servicios meteorológicos, estaban sí, estaba IDEAM, estaba Senami Perú, Senami Bolivia, no me acuerdo, sí, ajá, también de INAMI, y desarrollaron algo para el intercambio de datos, una herramienta para intercambio de datos un poco más fluida. Y ese tipo de grupos se puede, yo creo que reactivar. Hay bastante capacidad en la región para eso. Claro, también se entiende el tema, no es tanto el egoísmo en sí, sino que se entiende el tema que son procesos largos, que son procesos costosos, que los servicios invierten en estos desarrollos y que los países, las contralorías o los sistemas de control financiero te exigen ciertos lineamientos, ¿no? Entonces no es tan fácil tampoco compartir desarrollos que con fondos públicos o con proyectos dirigidos se hacen, pero sí se puede empezar a hablar de un grupo que empiece a discutir estos temas y ver si se saca algo de manera regional y se aprovechan los conocimientos. Karina. Sí, muchas gracias, Juan. Sí, totalmente de acuerdo con Darwin. Me parece que es importante que unamos todos los esfuerzos de toda la región porque claramente todos tenemos las mismas complicaciones y estos datos, por lo menos acá en Argentina, la experiencia mía es que son muy solicitados por distintos usuarios para distintos fines y también climatológicamente es muy importante poder contar con la información. Así que sí, estoy totalmente de acuerdo con Darwin de que unamos esfuerzos. Y en ese sentido tengo entendido que en Andes también está planificando para el año que viene una capacitación de esta temática para que podamos participar todos los que estemos involucrados en esto, ¿no? Nosotros, por nuestra parte, la metodología que hemos desarrollado es abierta, ya la hemos compartido con, tenemos una prueba piloto que la hemos compartido con gente de Paraguay, de Itaipú, en un proyecto entre Argentina y ellos, que hemos compartido la metodología y ya se ha hecho una prueba piloto probando la metodología y los tiempos y bueno, y que nos juntamos cada tanto para ver los errores y bueno, sí, es algo que a nivel regional me parece importante poder focalizarlo para poder rescatar finalmente toda esta información que tenemos, más que nada histórica. Así es, Karina, toda la razón. Bueno, ok, ya estamos con el tiempo. Nuevamente, agradecer Elizabeth, Miguel, por las presentaciones, a la DMC y a Senam Perú, y también a todos los colegas que estuvieron presentes, por sus comentarios, por compartir sus experiencias, por las ideas. Yo creo que esta idea que surgió al final fácilmente puede ser retomada. Es un reto, tampoco es fácil, pero yo creo que las herramientas con las que se cuentan actualmente pueden facilitar mucho los procesos de intercambio, de experiencias y también de desarrollos y ver hacia dónde nos lleva y aprovechar estos proyectos como en Andes y seguramente otros que habrá para ir avanzando en esto como región, como bien decía Darwin, lo firmaban los demás. Bueno, nuevamente y también un agradecimiento a CIFEN, a la gente de CIFEN que está atrás de todos estos procesos regionales que no son fáciles de llevar y también a todos los presentes. Bueno, desearles una feliz mañana, tarde, feliz día y agradecerles. La presentación, esta charla ha sido grabada y vamos a compartirles el enlace de la grabación. Y si nos permiten también compartir la lista de los participantes para empezar a crear tal vez el grupo y empezar a discutir de estos temas. Bueno, un abrazo, amigos. Tengan... Muchas ¿Quién más? gracias para todos. Chao, gracias. Muchísimas gracias. Gracias.
a todos, saludos. Gracias. Chao.